En vivo y en directo, rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda. Jorge Ezcurra con los detalles, adelante. Contemplada dentro del Instituto de Previsión Social y otros órganos es absolutamente insuficiente para proveer las necesidades básicas del ciudadano en los momentos que más necesitan, la salud y la vejez. En la medida que no tengamos políticas públicas necesarias y adecuadas para eso, probablemente el gasto en protección social va a ser un gasto que va a ir subiendo de manera geométrica y que nos va a devorar también lo de la macroeconomía. Mirando hacia atrás, si uno mira 20 años atrás, posiblemente estos desafíos tenían Brasil y Argentina y no tomaron las medidas adecuadas y hoy están viviendo lo que están viviendo. Y nosotros que sabemos lo que pasó debemos actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces yo creo que nos llega momentos de reformas importantes que va a implicar el consenso y yo creo que esa es una de las fortalezas más grandes que tiene el presidente, que apuesta al diálogo y que nos instruye a nosotros dialogar, razón por la cual estamos sentados en varias mesas con la sociedad civil. Nosotros creemos que la experiencia del Fondo de la Excelencia, donde se empezó a diseñar esta relación, fue exitosa y es la que nos animó a seguir tratando de juntarnos con la sociedad civil en diversos procesos de reforma que van a ser complejos, pero que es el momento de hacerlos, o si no vamos a estar pagando los platos rotos el día de mañana. También es importante señalar que hacia adelante miramos un mundo digital. La innovación y la tecnología van a ser fundamentales para todo el país y fundamentalmente para el gobierno. El programa de reducción de la brecha digital es un programa de 150 millones de dólares que está en proceso de aprobación en el Senado. Va a permitir tener un gobierno que va a ahorrar, un gobierno más transparente y una sociedad más conectada. Todos ustedes van a poder acceder a todos los servicios públicos desde cualquiera de sus dispositivos de tecnología. Entonces, ese es también un elemento fundamental a la hora de poder hablar y poder diseñar el Paraguay que todos queremos. Un hecho importante que pasó desapercibido y que en algunos medios se consideró como que la primera emisión de un organismo multilateral en moneda nacional que implica una gran confianza en la economía paraguaya se ha realizado en los próximos días. Y yo, en lugar de decir que es apenas 5 millones de dólares lo que se invirtió, yo diría que 5 millones de dólares es mucho más que cero, que es lo que se había invertido en el tiempo, en la historia y en el Paraguay. Esperamos desde el Ministerio de Hacienda que este tipo de inversiones y de emisiones y de apuestas que hacen los organismos multilaterales permitan al sector privado acceder a este tipo de créditos, a este tipo de endeudamiento que le va a permitir con total seguridad diseñar políticas de mayor penetración en la economía a la hora de otorgar créditos a las pymes y MIPYMES que son y que deben ser también un centro importante en nuestro proceso de reforma. En los primeros días de marzo estamos remitiendo al Congreso de la Nación varios proyectos de ley que van a permitir el fortalecimiento y el mejoramiento del tratamiento de las sociedades simplificadas, las MIPYMES. El 80% de la economía está ahí y tenemos que nosotros de darle la importancia que tienen también. Para finalizar, señalar que el compromiso del Ministerio de Hacienda es el compromiso del Presidente de la República. El compromiso con la gente, el compromiso con el ciudadano, el compromiso es gastar mejor, el compromiso es recaudar más, el compromiso es no subir impuestos para más salarios. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, de que cuando hablamos de reformas tributarias no estamos buscando más ingresos para pagar más salarios. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que resolver el problema salarial del sector público, pero no es a través de aumentando ingresos que hoy ya nos hacen hasta, si se quiere, un poco menos competitivos a la hora de diseñar las políticas y distribuir los ingresos para las necesidades que tiene el país. Y seguir apostando al diálogo, conversar, hablar y acordar. Acordar con todos ustedes en la visión de qué país queremos, a dónde queremos ir y cómo queremos llegar. Muchas gracias a todos. Muy bien, así teníamos las palabras de bienvenida del ministro de Hacienda, Su Excelencia Benigno López Benítez, quien ya toma el asiento correspondiente para participar de las intervenciones que vamos a tener a continuación. Primeramente,
del viceministro de la Subsecretaría de Estado de Economía, Humberto Colmán. Seguidamente, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, Óscar Llamosas. Y luego, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Fabián Domínguez. Hola, ¿vais a ver de coger? ¿Y por Amaité? Bueno, hoy tenemos que hablar en guaraní, hoy estamos con Apoí, así que tenemos que hablar en nuestro idioma. Muchas gracias por asistir a este evento. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para contarles las acciones que desarrolló el Ministerio de Hacienda durante el 2018. Y principalmente en este formato de rendición de cuentas queremos interactuar con ustedes, queremos escucharles, queremos saber cuáles son sus preguntas, y en ese sentido les invitamos a utilizar las herramientas que disponemos, la cuenta del Twitter o la cuenta del Facebook. Pueden hacer sus consultas ahí con el hashtag ya mencionó nuestro compañero, y con gusto vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan, y todas las preguntas van a ser respondidas posteriormente a través de la página web del Ministerio de Hacienda, conforme lo hacemos habitualmente. Entonces, yo voy a tener el honor, el gusto de moderar este evento. Entonces, vamos a hacer breves intervenciones los tres viceministros. Posteriormente, vamos a responder las preguntas y finalmente vamos a tener un pequeño acto para reconocer a todo ese gran apoyo, fidelidad y compromiso de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias a ustedes principalmente, porque todo esto es posible solamente gracias al gran apoyo de los compañeros del Ministerio de Hacienda. Entonces, seguimos adelante con nuestra presentación. Creo que dejé por ahí. Bueno, vamos a hacer un poco más desestructurado. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de las finanzas públicas es sobre la situación macroeconómica y cómo ha venido el desempeño a nivel agregado de la economía. Podemos decir que esta economía siguió creciendo a pesar de todos los temporales complicados que nos tocó vivir en estos últimos años con Argentina y Brasil. Esta economía siguió creciendo y particularmente en 2008 vamos de alguna manera convergiendo hacia lo que sería nuestro potencial natural de crecimiento. Cierto, si uno mira con relación a los años anteriores, tenemos un leve menor crecimiento, había una corrección a la baja en la expectativa de crecimiento. Y de todas maneras estamos creciendo por encima o casi el doble de la región, casi el doble de lo que crece la región. Y decía un famoso premio Nobel de Economía, Bob Lucas, cuando uno empieza a hablar sobre el crecimiento, no puede dejar de pensar en eso. Por todas las implicancias que tiene el crecimiento para la economía, porque el crecimiento significa más empleos, porque el crecimiento significa menores niveles de pobreza, porque el crecimiento significa finalmente mejor calidad de servicios públicos, de educación, de salud. Y acá lo que hablamos de una trayectoria de crecimiento en el tiempo. No estamos hablando de una diferencia de décimas porcentuales de un año a otro, sino de un proceso de crecimiento sostenido y largo en el tiempo. Y a eso es justamente a lo que apunta el nuevo gobierno con el Paraguay de la gente. El 4% está bien para la macroeconomía, pero necesitamos más, necesitamos crecer más. Y ahí viene este nuevo énfasis en inversión. No inversión en ladrillo, en capital físico solamente, sino inversión en la gente, en capital humano, y ese es el énfasis que le vamos a dar en los próximos años. Cuando hablamos de las finanzas públicas, solo esto es como un resumen de todo, hay muchas cosas que hablar, pero nosotros vamos a hablar solamente brevemente de algunos de los principales indicadores. Es importante decir que a pesar de este contexto de relativo menor crecimiento que tuvimos en el 2018, el Estado ha cumplido cabalmente con todos sus compromisos. Y esto no es un tema menor porque mucho se ha hablado de que ha habido como una desaceleración, y realmente cuando uno mira los números, y hemos publicado algunos reportes sobre eso, informaciones sobre eso en nuestra cuenta de Hacienda, realmente esta ha sido una de las mejores transiciones en el sentido que el gasto público no ha parado de crecer. Siguió creciendo el gasto público. Y uno dice, sí, pero una parte de gasto corriente, pero finalmente son compromisos del Estado que asumió, por ejemplo, para cumplir con el salario profesional docente. Y, por supuesto, las actualizaciones en lo que tiene que ver con las jubilaciones, lo que tiene que ver con los programas sociales. Todo eso significa que este año
el Estado destinó 260 millones de dólares adicionales al gasto público en estos conceptos. Y casi la mitad de esos 260 fue a parar a cumplir con ese proceso de convergencia gradual hacia el salario profesional docente. Entonces, estos no son temas menores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los planes de inversión pública han seguido ahí, han seguido creciendo la inversión pública. El gasto total creemos que va a crecer más o menos podemos volver al anterior, va a crecer más o menos al 3,5% en términos reales. Esto en moneda corriente, en guaraníes, de la gente sería más o menos un 7,5% que va a crecer el gasto público. Esto está muy en línea con lo que es el crecimiento de los ingresos fiscales y los ingresos tributarios en particular, que vemos que también crecería cerca de un 3,5%. Ahí vemos que la presión tributaria pura, solo impuestos, esto no incluye royalties ni contribuciones a la seguridad social, estamos hablando de cerca de 10% de presión tributaria. Este es uno de los grandes desafíos, como ya mencionaba el ministro, la intención de trabajar conjuntamente y dialogar con todos es para generar más recursos genuinos para atender las grandes necesidades que tiene el país. Y hemos podido hacer esto manteniendo una disciplina, respetando la ley de responsabilidad fiscal. Y esto es muy importante porque refuerza la credibilidad de la política del Estado. Esa credibilidad que es tan importante para las personas, también es muy importante para el Estado. Que el Estado se comprometa con ciertas metas en materia fiscal y que las cumpla. Es muy positivo para la economía, es muy positivo para las inversiones. Y entonces podemos decir que de vuelta, este va a ser el 4º año consecutivo que cumplimos con la ley de responsabilidad fiscal en cuanto a los límites del déficit, en cuanto a los límites del crecimiento del gasto, entre otros. Y si mantenemos controlado el déficit fiscal, la deuda pública siempre va a ser sostenible y viable. Y lo que vemos ahí es que la deuda pública sigue estando más o menos 4 veces, 3,5 o 4, cerca de 4 veces por debajo de la región. El déficit fiscal es más de 4 veces inferior al déficit fiscal de América Latina y la deuda pública es casi 4 veces inferior al promedio de la región. Entonces, mantenemos un perfil de deuda sostenible, una deuda que ha crecido, es cierto, pero ha crecido principalmente en gastos de capital e inversiones. Recordemos que nosotros tenemos esa famosa regla de oro que no la tienen otros países, que solamente podemos subir deuda toda vez que eso vaya a gasto de capital e inversiones. Pero el Ministerio de Hacienda no solamente es un cajero, como creen algunos. El Ministerio de Hacienda apuesta al desarrollo. Y en ese sentido hemos tenido avances importantes en el desarrollo financiero, en las inversiones y en el comercio. Un hecho muy importante a destacar es que en la emisión de bonos soberanos de este año conseguimos bajar la tasa de interés de esa colocación de bonos a 30 años. Y este no es un tema menor, porque al comienzo del año nosotros empezábamos con una tasa de interés internacional, la LIBOR en dólares, que estaba más o menos cerca de 1,8%. Hoy está cerca de 3%. Subió más de 1% la tasa de interés a nivel internacional y en ese contexto Paraguay consiguió colocar bonos soberanos a una tasa de interés más baja. Claro, esto no es solamente producto de la gestión de este último año, sino una gestión que viene de hace ya casi 15 años de manejo responsable de las finanzas públicas y de la política macroeconómica. Asimismo, también por primera vez hemos conseguido colocar bonos en moneda nacional en el mercado doméstico a 10 años de plazo. Este es otro avance en el desarrollo financiero de nuestro país. Y como ya lo mencionaba el ministro, otra agencia calificadora internacional nos mejora las perspectivas a esta pequeña islita en medio de ese mar de turbulencia que es Brasil y Argentina y nuestros vecinos de la situación regional. A esta pequeña economía le han mejorado su calificación soberana. Entonces, en 2 de las 3 principales calificadoras de riesgo, hoy día estamos a un paso del grado de inversión. Y también es importante destacar que se han conseguido, hemos tenido una transición muy ordenada, se han revisado todos los programas y paquetes de inversión y por lo tanto también los programas de cooperación con los multilaterales y como nunca hemos aprobado una cartera de proyectos que están listos para iniciar rápidamente su ejecución en este primer año de gobierno por más de 2.500 millones de dólares. Y esto le va a dinamizar bastante a la economía en el primer semestre del año que viene y así lo esperamos. También culminamos este año auditorías de los números de las empresas públicas e iniciamos las auditorías de gestión también de las 9 empresas públicas.
Eso también es un hito importante. Y seguimos apostando a un proceso de integración productiva, donde nos complementamos con la región, donde buscamos crecer todos juntos, y hemos apoyado ese proceso de facilitación del comercio con el nuevo Mercosur más orientado a una integración real, ¿verdad? Se han simplificado trámites aduaneros en el marco del Mercosur, los requerimientos de documentación son menores ahora, por lo tanto los tiempos para realizar las operaciones de comercio exterior pueden bajar significativamente. También tenemos que decir que la política de inversión, el plan de inversiones hoy día, así como la política macro es una política de Estado, hoy la política de inversión también es una política de Estado. Importante enfatizar esto porque al término del gobierno anterior no teníamos todavía cerrado la ruta 2 y 7, por ejemplo, bajo la modalidad de APP. Entonces eso es una señal muy clara de que se le ha dado continuidad y de que no ha parado la maquinaria del Estado. La ruta 2 y 7 finalmente es una realidad, tuvo su cierre financiero, tuvo su adenda y el proceso de inversión pública en general sigue adelante. Y es importante ser justo en las comparaciones que hacemos. El 2017 fue un año excepcional en el sentido de los recursos de que se disponía de parte del crédito público para hacer obras. Fue un año excepcional. No nos comparemos con un año excepcional. Si comparamos con el promedio de los últimos años, la inversión pública que vamos a alcanzar del sector público como un todo es superior a los 1.400 millones de dólares, lo cual es superior al promedio de los años anteriores. Esta es una comparación más justa y dentro de los esquemas de fomento a la inversión privada, como la ley 6090, Maquilas, hemos aprobado inversiones por más de 260 millones de dólares. Entonces este proceso de inversión en infraestructura sigue adelante. Pero como decía antes, no es solamente la inversión en infraestructura, sino acá lo relevante y el nuevo énfasis va a estar en la inversión en capital humano, la inversión en la gente. El programa de becas Carlos Antonio López ha conseguido hasta ahora enviar más de 1.300 compatriotas al exterior a realizar programas de maestría. 9:37 minutos continúa esta actividad de rendición de cuentas en el Ministerio de Hacienda. De hecho, cada dirección estratégica de esta cartera tan importante del área económica está exponiendo números, más que nada.